Buenos días. Vamos a continuar con el tema número 6, que es el tema final del curso, que es referido al control de motores de corriente directa y sus aplicaciones. Entonces los tres primeros temas, el 6.1, 6.2 y 6.3, son los temas que ustedes están desarrollando para un trabajo de investigación. Y vamos a continuar aquí con el tema 6.4, que se refiere al control de velocidad. Entonces, en los motores de corriente directa sabemos que tenemos distintas configuraciones o conexiones de las cuales podemos hacer uso para obtener diferentes características de operación de la máquina. Entonces, la característica en terminales de esta máquina en corriente directa pues nos dan gráficas de las cantidades que tenemos a la salida. Es decir, podemos tener gráficas de corriente contra el par inducido, de la velocidad contra la corriente, de la velocidad contra el par, de la potencia contra velocidad, diferentes características que nos permiten evaluar el desempeño de un motor. Entonces, una de las características importantes en las terminales del motor se refiere a la velocidad y al par en el motor de corriente directa. Entonces, esa es una de las gráficas más importantes porque nos da un punto sobre el desempeño que tiene la velocidad cuando estamos agregando carga en el motor. Entonces, una de las preguntas que se hace pues generalmente en la aplicación a motores eléctricos y en este caso en particular del motor de corriente directa es qué pasa o cómo responde un motor en derivación o en cualquier otra configuración a la carga que estemos agregando nosotros a la flecha del motor. Entonces aquí nos da un ejemplo de que se supone que incrementamos la carga en el eje de un motor en derivación. Entonces antes de continuar aquí con esta parte, solamente nos ubicamos que el motor de corriente directa, voy a dibujarlo, vamos a decir ahora en el otro sentido, ¿verdad? De la aplicación de la tensión. Tenemos la resistencia de armadura del motor, tenemos la inductancia y tenemos la fuerza contraelectromotriz que se genera en el motor. Entonces, del motor sabemos que tenemos un arreglo aquí en paralelo de su campo, de su campo en derivación. Entonces, estamos aplicando el voltaje en terminales, más o menos. Se produce aquí una corriente de línea, fluye por aquí una corriente de campo y en este último tramo se entrega una corriente de armadura. Aquí tenemos el voltaje generado del inducido, LA. Por aquí tenemos la resistencia de armadura, la inductancia de armadura, la resistencia de campo y la inductancia de campo. Entonces, todas estas características son características propiamente eléctricas de lo que alimentamos del voltaje, cómo se generan corrientes. La corriente de línea al final de cuentas es la suma de la corriente de armadura más la corriente de campo. Y en el motor tenemos prácticamente la flecha. La flecha es donde conectamos nosotros una carga. Y esa carga muchas de las veces que está movida por el par inducido, por una potencia en el inducido, por una velocidad del motor, la carga propiamente puede tener pues una inercia y eso representa un par de carga que le ponemos T-load de carga, de tal manera que el par inducido del motor debe superar al par de carga para poderlo mover. Entonces la pregunta que se hace, ¿qué pasa si nosotros le agregamos todavía más carga en el motor?
Aquí estamos agregándole una carga adicional al motor. Es decir, imaginen que es un elevador y de repente en un piso sube una persona y en el segundo suben tres. Entonces eso ya refleja el par de carga que el motor tiene que poder superar porque estamos incrementando un peso, una carga adicional al elevador. Entonces eso significa que el motor tiene que superar en su par de inducido tanto la carga que ya tenía propiamente del elevador, más la carga adicional que representa pues el que se hayan subido personas a ese elevador. Entonces, esa es básicamente la configuración. Entonces, si nosotros vemos que el par de carga lo incrementamos en el eje del motor, entonces el par de carga ahora excede. Este par de carga completo excede lo que nos estaba entregando el motor en su par inducido. De tal manera que eso va a provocar que la máquina y el motor empiece a perder velocidad. Y eso es pues normal porque estamos agregando carga en la flecha del motor. Cuando el motor pierde esta velocidad, el voltaje interno generado, es decir, este voltaje, al perder velocidad, se reduce la velocidad y este voltaje empieza pues a caer también. ¿Por qué razón? Pues porque el voltaje interno generado depende de estas tres cantidades o tres factores que ya hemos visto con anterioridad. Entonces, al bajar la velocidad, porque está perdiendo velocidad debido a que incrementamos la carga, esta cantidad se reduce proporcionalmente al decremento de velocidad. ¿Qué va a pasar? Que ahora la corriente del inducido se va a incrementar. ¿Por qué razón? Pues porque esta corriente depende de esta ecuación. Vt menos Ea entre la resistencia de armadura. Y eso lo vemos en el circuito. Entonces, esta corriente, pues no es más que el voltaje en terminales, que es este voltaje que tenemos aquí. Entonces, el voltaje en terminales va a ser igual a IA por RA más EA. Entonces, al despejar la corriente de armadura, pues nos queda simplemente una diferencia del voltaje en terminales menos el EA sobre el valor de la resistencia de armadura, que es la única resistencia que tenemos en el circuito. La inductancia de armadura pues no entra porque una inductancia en un circuito en corriente directa representa prácticamente un cortocircuito, ¿verdad? Entonces aquí no se involucra la inductancia de armadura. Entonces todo depende de esta corriente. De tal manera que si nosotros vemos que este voltaje, que es una constante que multiplica el flujo y multiplica a mi velocidad, si yo reduzco la velocidad, se reduce este voltaje interno. Si este voltaje interno se reduce, el numerador es más grande, lo que hace que se incremente la corriente. Si la corriente se incrementa, se va a incrementar el par inducido. ¿Por qué razón? Pues recordamos que el par inducido es igual a una constante por el flujo por la corriente de armadura. Entonces, si este se incrementa, ahora se incrementa el par inducido. De tal manera que el par inducido ahora se empieza a acercar al par de carga que estamos aplicando nosotros a la flecha del motor. De tal manera que llega un momento en que este par inducido debe igualarse a lo que nosotros tenemos conectado a la flecha del motor, que es prácticamente carga. Entonces de ahí se cumple pues esa relación, ¿verdad? Entre las corrientes, los voltajes, como al bajar, esta se va a incrementar, de tal manera que ahora el par inducido se incrementa debido a que se incrementa la corriente. De tal manera que llega un momento en que el par inducido pues debe ser igual a la carga a una velocidad de rotación más baja. Es decir, la velocidad pues esa no la vamos a poder nosotros controlar aquí.
porque esa simplemente se redujo debido a que le estamos colocando más carga en la flecha del motor. Entonces ese sería el desempeño del motor. La característica de salida del motor en corriente directa, en derivación, también conocido como Chun o también como paralelo. A eso se refiere paralelo, el motor en derivación. De aquí se pueden deducir las cantidades o ecuaciones de voltaje para inducidos en el motor, y utilizando pues también la ley de Kirchhoff de voltajes podemos derivar esas cantidades. Entonces eso pues lo acabamos de ver anteriormente aquí en el gráfico, ¿verdad? Que podemos ver la corriente al multiplicarse por la resistencia nos da una caída, y al sumarse con el voltaje inducido me da el voltaje total. Este voltaje es el que yo estoy aplicando en las terminales del motor. Recuerden que ahora tenemos una máquina de corriente directa usada como motor. Requerimos alimentarle energía eléctrica para producir energía mecánica. El voltaje inducido, pues ya sabemos de dónde viene. Entonces podemos sustituir en esta ecuación este voltaje inducido en función de los tres factores que ya conocemos. Como también conocemos que el par inducido está directamente relacionado a esas tres cantidades, entonces la corriente la podemos despejar y nos queda esta ecuación 8,5. Y esa corriente la sustituimos en la ecuación original. De tal forma que ahora tenemos voy a mover aquí un poco. Tenemos la corriente integrada en la ecuación en función de las constantes, la velocidad y el par inducido, y RA, y las constantes que estamos manejando. Por último, si nosotros de esta ecuación despejamos la velocidad, entonces la velocidad va a ser la diferencia del Vt menos este término, y todo eso dividido por esta K y este flujo. Por eso ahora la velocidad la vamos a observar como dos términos, el Vt sobre K phi, y luego este término con un signo negativo porque lo estamos pasando al otro lado de la ecuación, dividido también por K phi. Por eso aquí K phi se va a elevar al cuadrado porque tenemos dos expresiones con la constante y el flujo. Y finalmente observamos que la velocidad depende prácticamente de tres cantidades importantes. ¿Por qué digo de tres? Porque depende del voltaje que aplicamos al motor, que es este voltaje, el que estamos aplicando aquí en terminales. Depende de la resistencia de armadura, que la tenemos aquí. Ese es un valor fijo, pero recuerden que en el valor de la resistencia de armadura pudiéramos incluir una resistencia externa de armadura adicional en caso de querer limitar la corriente de armadura, pero aquí pues no lo hacemos hasta este momento. Y finalmente depende del par inducido. Entonces son tres cantidades de las cuales depende la velocidad del motor: voltaje en terminales, resistencia de armadura y par inducido. ¿Por qué estas no las tomo en cuenta? Porque esas son cantidades constantes propiamente de la máquina. Entonces la máquina, por su construcción, ya tiene una constante, ¿verdad? Y esa constante a veces la manejamos como K, K', y el flujo, que es el flujo que depende o es proporcional a la corriente de campo. Y esa corriente de campo pues le está dando precisamente esta corriente que está en derivación con el voltaje de la aplicación a las terminales del motor, ¿verdad? Entonces estas cantidades pues son ya cantidades constantes, porque el voltaje es constante, la resistencia es constante, entonces esta cantidad es constante, lo mismo que la construcción de la máquina. De tal manera que observamos que la característica de velocidad del motor la podemos nosotros variando el voltaje en terminales directamente, variando la resistencia de armadura
directamente. Si reducimos la resistencia, pues va a haber un movimiento también en la velocidad. Si el par lo aumentamos, de esta diferencia se va reduciendo la velocidad. Entonces el par es importante porque el par inducido a mayor carga vamos a provocar que haya una reducción de velocidad. Entonces, velocidad del motor y el par inducido significan que si aumentamos el par inducido, vamos a disminuir velocidad. Y lo mismo podemos hacer con las otras variables, ¿verdad? La velocidad del motor y el Vt. Aumentamos Vt, aumentamos velocidad. Disminuimos Vt, disminuimos velocidad. Entonces van a estar directamente relacionadas. Lo mismo va a pasar con la resistencia de armadura. Si aumentamos o disminuimos la resistencia, pues va a provocar también cambios en la velocidad de armadura. Y esto lo podemos ver en la gráfica o característica de par velocidad de una máquina de corriente directa en conexión de excitación separada o excitación o en derivación o shunts. Y aquí utilizando los devanados de compensación de la reacción de inducido. Entonces, lo que provocan los devanados de compensación es evitar que la reacción de inducido vaya a tener un efecto adverso sobre el magnetismo o el flujo que tiene la máquina. Entonces, aquí sin tomar en cuenta la reacción de inducido, porque tenemos devanados que ya nos permiten compensar, pues la característica va a ser una característica como se aprecia en esta gráfica, ¿verdad? Entonces, por un lado tenemos velocidad en el eje de las Y y en el eje de las X tenemos el par inducido. Entonces, en este momento, aquí tenemos prácticamente un par inducido igual a 0. ¿Qué significa? Que no tenemos carga aplicada a la flecha del motor. Y la velocidad total del motor, pues va a ser la velocidad prácticamente sin carga, ¿verdad? Es decir, SC, sin carga. O también velocidad del motor en vacío, en este punto. Entonces en este punto tenemos par igual a 0, inducido, y velocidad de la máquina, pues la plena que tenemos de acuerdo a la ecuación del motor, ¿verdad? Que depende pues de las características propiamente del motor. A medida que nosotros le empezamos a conectar carga al motor, pues le estamos provocando que estemos incluyendo más peso. Entonces podemos aquí incluir todavía más carga si nosotros agregamos todavía otro elemento de carga, lo que provoca más par. Entonces este incremento de carga lo podemos ver en la gráfica de que a mayor carga necesitamos mayor par inducido del motor, lo que provoca que vaya una reducción en la velocidad del motor, en su flecha, ¿verdad? Entonces aquí podemos tener un punto con un par inducido 1, aquí 2, aquí etcétera, ¿verdad? Hasta tener aquí seguramente un par inducido nominal de la máquina, ¿verdad? A una velocidad ya nominal. Entonces prácticamente pues esta gráfica representa esa caída de velocidad con respecto a la carga que estamos aplicando a la flecha del motor. En el siguiente ejemplo vamos a revisar estos aspectos de cómo se incrementa el par inducido a medida que estamos incrementando la corriente en el motor. Y esa corriente pues se debe a que estamos colocando más carga en la flecha del motor. Entonces el problema nos dice por ahí que tenemos un motor en derivación de 50 HP con un voltaje nominal en terminales de 250 y una velocidad de 1200 RPM. El motor tiene devanados de compensación, tiene una resistencia del inducido
que incluye tanto escobillas y los devanados de compensación, así como los interpolos, de RA igual a 0.6. Entonces, esta resistencia prácticamente es RA, ¿verdad? Y va incluido ahí la resistencia de las escobillas, la resistencia de los interpolos y la resistencia de los devanados de compensación. Luego dice que el circuito de campo tiene una resistencia de ajuste más la resistencia fija en total de 50 ohms, que es esta resistencia, la fija del devanado más una externa que podamos agregar nosotros. En total nos da 50 ohms. Y produce una velocidad en vacío de los 1200 RPM. El devanado del campo nos menciona que tiene 1200 vueltas por polo en el devanado de campo en derivación, de acuerdo a esta figura. Entonces nosotros alimentamos al motor. Recuerden que el motor en su flecha, pues vamos a mover por ahí una carga con una cierta velocidad. Nominalmente pues es 1200 y vamos a tener un par inducido de acuerdo a la carga que tenemos nosotros conectada, ¿verdad? Entonces el voltaje produce una corriente de línea. Ahora está el circuito del otro lado, ¿verdad? Pero no hay problema, es exactamente lo mismo como lo hicimos aquí, ¿verdad? Es solamente la perspectiva desde donde estamos analizando el circuito. Entonces la corriente de línea se bifurca en la corriente de campo y la corriente de armadura. Entonces IL es igual a la corriente de armadura más la corriente de campo, ¿verdad? Y la resistencia de armadura aquí la tenemos, ¿verdad? Aquí no es necesario dibujar la LA, ¿verdad? Simplemente hay que considerar que existe una inductancia propiamente del devanado de la armadura. La armadura es el rotor, la armadura es el inducido que está rotando, que está girando. Y en ese inducido, pues, existe una inductancia propiamente de armadura. El problema pide 4 incisos. Encontrar la velocidad del motor si la corriente es de 100 amperes, de 200 y de 300. Con estos datos se pide también hacer una gráfica de la característica par velocidad, ¿verdad? La gráfica que acabamos de ver aquí en la parte superior de esta lámina. Entonces, en la solución, con estas tres corrientes de IA de 100, 200 y 300 amperes, con los datos que tenemos propiamente del problema, pues calculamos las cantidades de interés para resolver este problema. Entonces, en las soluciones, primeramente, ver el voltaje interno que se genera en la máquina debido a la corriente que tenemos en el motor, ¿verdad? Entonces ya sabemos que la ecuación de la tensión inducida está referida de acuerdo a esta ecuación. Entonces es importante recordar que aquí tenemos una K', pero la K' pues va a ser la que vamos a utilizar cuando tenemos la velocidad dada en revoluciones por minuto. Y una K normal, pues cuando tenemos la velocidad, esta sería la velocidad del motor en RPM, y la otra cuando tenemos la velocidad dada en radianes por segundo. Entonces, esa constante pues ya la revisamos, que depende del número de conductores Z, del número de ramas en el circuito A, del número de polos, y dependiendo si usamos la velocidad en radianes o en RPM, pues usamos una u otra constante, ¿verdad? Como la corriente de campo de la máquina es constante, debido a que VT y la resistencia de campo son constantes, entonces el flujo de la máquina, en este caso, pues es constante. Ese no lo estamos modificando. Entonces, la relación entre velocidades y los voltajes internos generados, pues prácticamente son condiciones para cada velocidad y para cada voltaje. Va a depender de su velocidad. Pero de esta ecuación, donde relacionamos
esta relación directa entre los voltajes inducidos y las velocidades, podemos hacer esta relación de los voltajes para diferentes valores de velocidad. Entonces aquí prácticamente cancelamos las constantes, el flujo, porque pues eso no nos interesa, ya son valores que están dados por la construcción de la máquina y por la corriente que circula del campo, que es constante, y genera un flujo prácticamente constante. Entonces de estas ecuaciones se eliminan las constantes y nos queda que la velocidad del motor, cuando lo vamos a llevar a una corriente diferente, pues podemos despejarla para que nos quede en función de esta relación. Relación de voltajes de armadura o del voltaje inducido y de la velocidad nominal del motor. En vacío, la corriente del inducido es cero. Entonces, eso es normal, ¿verdad? Si nosotros no tenemos carga conectada al motor, pues la corriente prácticamente aquí es cero, porque no está entregando ninguna corriente para mover a una carga. Entonces, en vacío, esa corriente prácticamente es cero, ¿verdad? Dice que entonces con esa corriente inducido en 0 amperes, el voltaje de armadura y el voltaje que aplicamos a terminales es prácticamente el voltaje nominal que estamos conectando a los terminales de la máquina. Mientras que la velocidad en vacío son los 1200 RPM. Entonces de aquí podemos calcular básicamente para otra carga utilizando esta relación de voltajes generados y velocidades. Entonces, para el primer inciso, si la corriente de la línea, que es la corriente que estamos demandando del ejemplo, nos dice por aquí, si la corriente de la entrada, a lo mejor yo ahorita cometí un error de decir que era la corriente inducida, no, es la corriente de la entrada de la línea, 100 amperes, lo que alimenta 250, tenemos alguna carga y esto demanda aquí 100 amperes. Y esos 100 amperes se van a dividir en corriente campo y en corriente de armadura. Entonces, con esa corriente de 100 amperes, calculamos la corriente propiamente de armadura, que va a ser IL menos IF, de acuerdo al circuito, ¿verdad? Entonces, estamos calculando esta IA, que no es más que la diferencia de los 100 amperes menos la IF. Y la IF, pues no es más que dividir voltaje en terminales entre la resistencia de campo, que es lo que tenemos en esta ecuación. Entonces, serían los 100 menos 250 entre 50 de RF. Aquí son 5 amperes y el total de la corriente de armadura va a demandar 95 amperes. Con esos 95 amperes nos vamos al circuito de campo, al circuito de armadura, donde calculamos la EA. EA pues la determinamos desde esta ecuación, ¿verdad? EA va a ser igual a la diferencia de BT menos la caída en la resistencia. Y eso pues aquí lo vemos en esta última o penúltima ecuación. EA es 250 menos la caída en RA, que son los 95, por la resistencia de armadura, que es la resistencia que incluye la armadura, los campos de compensación, las escobillas y los interpolos. Entonces, de esta ecuación nos da 244 volts de voltaje inducido. Y ahora sí, con ese voltaje inducido, que para nosotros es EA2, este sería mi EA2, utilizo el EA1 nominal de 250 y la velocidad del motor nominal en RPM de 1200. Entonces con mi relación calculo mi nueva velocidad para cuando estoy demandando una corriente de entrada de 100 amperes, que representa 95 amperes de la corriente de la armadura. Entonces aquí es importante porque estas dos cantidades, que es la IA y esto que es el EA2,
pues ahora me van a permitir saber cómo va a ser la potencia que yo tengo precisamente en el motor. Olvidémonos de lo que pasa por acá. Lo que está sucediendo aquí es el producto de una corriente de IA por un voltaje inducido. Esto me va a permitir encontrar la potencia en la flecha, que no más que el producto de EA por IA. Cantidades de inducido. Corriente inducido por voltaje o tensión inducida. Y eso es la potencia que yo tengo prácticamente en la flecha. Y es la potencia que también se le llama potencia de conversión. Es decir, yo estoy convirtiendo eléctricamente dos cantidades, me producen una potencia y esa potencia se convierte en potencia eléctrica, perdón, potencia mecánica en la flecha. Esos kilowatts que me dé este producto lo convierto ya en los HP que me va a estar entregando la flecha para 100 amperes en la entrada de la línea del motor. Y lo demás pues es repetir el mismo proceso, ¿verdad? Simplemente el inciso B nos dice que ahora para 200 amperes calculemos exactamente los mismos parámetros. 200 amperes, calculamos la corriente de armadura. Este es el único elemento que se incrementa de 100 a 200. Esto queda constante. Siguen siendo 5 amperes que circulan por el devanado de campo. Y la diferencia me da 195 amperes. ¿Qué significa 195 amperes? Pues que seguramente en la flecha de mi motor alguien está conectando más carga y me está produciendo una demanda mayor de corriente en el inducido. Entonces hacemos lo mismo, calculamos el voltaje generado nuevo para este nuevo inciso y sería el VT, que este no va a cambiar, pero la caída sí va a cambiar porque está aumentando la corriente. Ahora va a ser más caída debido a esta corriente. Entonces nos da 250 menos este producto, nos da 238 amperes. ¿Qué pasa? Pues que el voltaje generado se va a caer porque aumentó este término. Entonces ahora volvemos a tener algo similar. Tenemos corriente inducido, voltaje inducido, y esto me produce la potencia de conversión en la flecha, ¿verdad? Que no es más que la potencia que tenemos ya directamente en la flecha. Y la velocidad resultante pues se obtiene de la relación entre velocidades y tensiones inducidas. Y esto nos lleva ahora a un 1144 RPM. En el caso anterior, la reducción de velocidad fue de 1200 a 1173. Y aquí hay una reducción de 1200 a 1173. Pues hay una reducción de 1173 y eso lo dividimos entre 1200 y eso representa por el 100%, perdón, otra vez, 1200, 1173, 1200 por 100, un 2.25%. Entonces se está cayendo en el primer inciso, hay una reducción de velocidad del 2.25%. Y lo mismo va a pasar en el inciso C, ¿verdad? Se va a caer de 1200 a 1144. Se va a caer ahí ahora 1144. Un 4.6% con respecto a la velocidad nominal, ¿verdad? O la velocidad en vacío. Y similarmente el inciso C es repetitivo. Calculamos ahora, pero para 300 amperes, calculamos una corriente de 295 amperes. Nuestro voltaje se cae ahora a 232. Estas dos cantidades nos producen la potencia de conversión y la velocidad
se cae ahora a 1115, ¿verdad? Quiere decir que ahora se está cayendo de 1200 RPM, se cae a 1115 y se cayó se cayó un 7% de velocidad. Entonces ahí está cayendo un 7%, que significa que de 1200 a 1115 se cayeron 80 RPM, 85 RPM se están reduciendo en velocidad en el tercer inciso. Finalmente, para hacer la gráfica, que es el inciso número 4 o inciso D, para hacer la gráfica de la característica entre par y velocidad de la máquina, en vacío sabemos que el par inducido es 0, ¿verdad? Y eso ya lo vimos en la gráfica anterior. El par inducido en la velocidad en vacío, este par es igual a 0, porque estamos partiendo de aquí. Aquí la corriente IA no tenemos, ¿verdad? Es prácticamente 0. Y recordemos que el par inducido es igual a una constante por el flujo por IA. Si la IA es 0, pues todo el par inducido es 0. Entonces, en vacío, el par inducido, ya lo comentamos, es 0. Entonces, el par inducido para cualquier otra carga se encuentra tomando en cuenta la potencia convertida en un motor de corriente directa. Y eso es lo que tenemos en el motor, ¿verdad? Esta cantidad que tenemos aquí en el motor, que la podemos ver, corriente IA y este voltaje EA, me da la potencia de conversión. Lo que tenemos aquí, prácticamente potencia inducida, va a ser igual a EA por IA. Y eso va a ser precisamente los watts de potencia en la flecha. Y eso lo convertimos a potencia en HPs. Entonces, la potencia de conversión es el producto de esas cantidades. EA por IA. Y es exactamente lo mismo al par inducido por la velocidad del motor. Entonces, esas tres cantidades están íntimamente relacionadas entre la cantidad de par inducido y la velocidad en radianes del motor. Tomen en cuenta que ahí no podemos mezclar la velocidad en RPM. Tiene que ser la velocidad en radianes para que nuestras unidades puedan ser concordantes con lo que estoy calculando. Entonces se traduce prácticamente a esta ecuación. Las partes eléctricas se relacionan con las partes mecánicas. Y de esa ecuación nosotros despejamos el par inducido en la máquina. Como ya conocemos cuál es su potencia de conversión y a qué velocidad sucede esa potencia, pues calculamos el par inducido, ¿verdad? Entonces el par inducido, sustituimos de esta ecuación el inciso número 1 o el inciso A, los 244 volts de A, 95 de IA, y la velocidad en RPM tenemos que convertirla a radianes, ¿verdad? Entonces, por cada revolución tenemos 2 pi radianes, y por cada 60 segundos tenemos 1 minuto. Entonces de ahí utilizamos esta conversión, calculamos el par inducido que nos da 190 newton metro. Aquí le faltó una M en el libro, creo, ¿verdad? Pero son newton metro. Para la corriente de línea de 200 amperes, exactamente lo mismo. Aquí simplemente vamos a sustituir la cantidad de, creo que aquí está, inclusive aquí creo que está incorrecto, ¿verdad? Esto debe ser 195 amperes. Estaba observando este valor. Entonces el libro ahí lo tiene incorrecto, pero deben ser 195 amperes para los 238.3 volts. Convertimos ahora a la velocidad que se cayó en este voltaje y nos da 388 newton metro.
Finalmente, para el inciso C, a los 300 amperes de línea, la corriente de armadura son 295. Calculamos su par inducido y nos da en 587 newton metro. Finalmente, en la figura lo que tratamos es de graficar la relación de la velocidad del motor en RPMs contra la cantidad de par inducido. Entonces, en vacío, iniciamos aquí con velocidad en vacío y par inducido en 0. En el inciso A es este punto. Par inducido, esta velocidad, que aquí en realidad debe ser la velocidad en RPM, ¿verdad? Para que lo grafiquemos aquí en RPM. Son 190 contra 1173 RPM. En el inciso B son 388 Newton metro, 1144 RPM. Y finalmente el inciso C, 587 Newton metro, 1115 RPM. Entonces se observa cómo la velocidad va disminuyendo en forma proporcional, ¿verdad? La velocidad del motor. Entonces, si nosotros quisiéramos encontrar la velocidad, aquí tenemos la velocidad nominal del motor o velocidad en vacío. Esto puede trasladarse si le exigimos más cantidad de par al motor. Yo comento aquí que esta diferencia que tenemos entre estos dos es lo que llamamos regulación de velocidad. Y esto se da en un porcentaje. Y similar como pasa con el generador. Al generador le obtuvimos una regulación de voltaje, que era la diferencia de la velocidad nominal, perdón, el voltaje en vacío, sin carga, entre el voltaje a plena carga. Aquí hacemos algo similar. En este par inducido a plena carga, podemos determinarle en este punto cuál es esa diferencia que tenemos entre la velocidad nominal, ¿verdad? Que sería esta, entre este punto, para que nos dé una regulación de velocidad. El parámetro de regulación de velocidad pues nos indica qué tan bueno es el motor para mantener su velocidad. Entonces, si la regulación, por decir algo, supusiéramos una regulación de velocidad del 50%, pues es una caída considerable de velocidad. Significa que el motor tiene pues una muy pobre regulación de velocidad. Pero si la regulación anda en el 2%, en el 5%, en el 10%, pues ya tenemos una característica del motor pues buena, ¿verdad? Para nuestro propósito o nuestra aplicación del motor de corriente directa. Aquí terminamos con este tema. En otra próxima sesión vemos la continuación sobre cómo se realiza el control de velocidad en un motor, ¿verdad?